Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Capítulo 132, Frente a la tumba. Han pasado varios días desde que anuncié que quería casarme con Roxy. Todavía no he perdido la preocupación sobre que algo malo iba a pasar, pero ya no estoy tan paranoico como cuando llegamos a Ranoa. A estas alturas, ya hemos preparado para Zenith una de las habitaciones más grandes de la casa, que resultó ser la sala en la que murieron los anteriores inquilinos. Se lo avisé a Lilia, por si prefiriera irse a otra habitación, pero resultó que Zenith estaba encaprichada con esa habitación y no había forma de sacarla de allí. Lilia dijo que no había problema, y tampoco debería pasar nada, por no hablar de que seguramente a Zenith le venga mejor alojarse en una habitación espaciosa en lugar de una más compacta. Tengo entendido que el espacio sienta bien a los convalecientes, además que puede llegar a ser necesario dependiendo del tratamiento. Como era de esperar, llevamos a Zenith ante un médico que pudiera examinarla. Se trataba de una eminencia que Ariel me recomendó, pero por desgracia, el hombre no conocía ningún caso similar, por lo que no sabía bien cómo tratarla. Definitivamente en este mundo casi todos los tratamientos médicos siempre se basan en casos anteriores, por no mencionar que como la magia cura la mayoría de problemas, la medicina como tal no está demasiado desarrollada. Digo esto, pero aún así el médico nos recomendó una serie de nociones que son de utilidad a la hora de tratar a pacientes con pérdida de memoria para ayudarles a recordar. Puede que no sirva de mucho, pero es mejor que no hacer nada. Si puedo, podría serme de ayuda a investigar objetos mágicos que puedan recuperar recuerdos. Comprendo las pocas posibilidades de que exista uno, pero pensando a largo plazo, podría ser un posible tratamiento. Además, quizás la familia de Zenith en mi lisión tenga algo que aportar. En definitiva, el problema de Zenith todavía me tiene bastante inquieto. Sylphie progresa favorablemente. Estos últimos días, el bebé se ha dedicado a darle pataditas, y me ha dejado palparlas siempre que toque con delicadeza la zona del vientre. Aprovechándome de la situación, llevé la mano a sus pechos, que se habían inflado debido a su embarazo. Pero se enfadó mucho cuando lo hice. El motivo fue que ahora mismo le duelen mucho cuando no se tocan con cuidado. No pensé que los había apretado con demasiada fuerza, pero lo mismo al sorprenderse por el gesto fue lo que más la impresionó. Si tantas ganas tienes de tocarlos, hazlo con delicadeza. Las palabras con las que ofreció sus pechos me dieron unas ganas enormes de abalanzarme sobre ella. Ahora que lo pienso, a menudo enloquezco cuando Sylphie ha dicho cosas similares de esta forma. Pero está embarazada, no puedo olvidarlo, debo comportarme como un caballero y soportar mis ansias. Digo eso, pero lo que quiero tocar, seguiré queriendo tocarlo, por mucho que me controle. Al final, tras un muy breve autocontrol, acepté su invitación. Al hacerlo, pude notar los cambios que les habían producido el embarazo. No era la copa que estaba acostumbrado a sobetearle a Sylphie, tanto el tamaño, como la textura, y la densidad eran distintas. Pensar que el cambio había sido producido por mí me hizo sentir extrañamente feliz. ¿Qué cosas? ¿Será esto lo que sienten los conquistadores cuando llegan a nuevos territorios? Pero he llegado tarde, las montañas sílfides siempre han estado en mi poder, jujuju. Pero vaya, como imaginaba, la falta de mi mano izquierda es más molesta de lo que me pareció en un principio. Echo de menos las veces en las que podía acariciar ambas tetas al mismo tiempo. Ahora, lo que antes disfrutaba por partida doble solo me genera la mitad de satisfacción. Aunque olvidémonos de eso,
tengo algo más interesante entre manos. ¿Cuánto faltará para que empiece a lactar? ¿Se enfadará Sylvie si le digo que quiero probarla a ver cómo sabe? ¿Le pareceré repulsivo? No lo sé, pero quiero pedírselo, aunque es mejor que no lo haga. Pero al menos una vez. Veo que te encantan como están ahora, Rudy. Sí. Pero aunque en general no sean demasiado grandes, para mí son las número 1 en todo el mundo. Así que en todo el mundo. Entonces, ¿por qué le pusiste la mano encima a otra chica? ¿Eh? Lo siento. Ejeje, solo bromeaba. Mientras charlábamos de forma amena, puedo sentir como hasta mi relación con Sylvie progresa favorablemente estos días. Si estuviéramos en Japón, estoy seguro de que la situación sería mucho más tensa. Pero en este mundo, las costumbres no son las mismas, sin contar que Sylvie es también bastante permisiva. Me ha dejado claro que aunque entre en casa a alguien más, siempre que las ame a todas por igual podrá aceptarlo. Pero aún así, no pienso romper mi promesa nunca más y permitir que el desliz de esta ocasión se repita. Sobre mi futura segunda esposa, Roxy, en estos momentos debería encontrarse en un cuarto pequeño de la segunda planta. Le dije que podía escoger cualquiera de los cuartos de más tamaño, pero parece que le agradan los espacios reducidos. A mí tampoco me disgustan esos cuartos. Después de todo, el aroma a Roxy se condensa con más facilidad en ellos. Por otra parte, Roxy ahora estaba dando clase en la Universidad de Magia, pero esa historia, junto con avisar a los demás de que había regresado, la guardaré para otro momento. Un mes más tarde, en un día en el que nevaba con fuerza, Sylvie se puso de parto. No hubo ningún contratiempo en particular y el bebé venía sin complicaciones, sin ser ni un parto de nalgas ni un bebé prematuro. Lo único a destacar es que con la cantidad de nieve que estaba cayendo y amontonándose en las calles, el médico no llegaría a tiempo aunque fuéramos por él. Esto podría haber sido un problema y seguramente habría entrado en pánico en otras circunstancias. Pero por suerte para nosotros, Lilia estaba en casa. La experimentada matrona, sin necesidad de que le dijeran nada, se puso manos a la obra, recibiendo apoyo de Aísa. Durante todo el proceso, Lilia mantuvo la calma y nos fue organizando mientras aprovechaba para ir adiestrando a Aísa en la tarea. Y aunque seguramente no fuera necesario, si hubiera alguna complicación severa, tanto yo como Roxy estábamos atentos para reaccionar con magia. En este mundo, existe una notable diferencia entre contar con magia curativa en situaciones de emergencia y carecer de ella. La medicina todavía no ha sido lo suficientemente desarrollada y un conjuro puede eliminar la mayoría de problemas a corto y largo plazo usado en el momento correcto. Ahora actuó de manera orgullosa, pero lo cierto es que durante el parto estaba completamente bloqueado, y seguramente hubiera sido incapaz de concentrarme para conjurar magia curativa estando tan nervioso. Lo máximo que podía hacer entonces era sujetar con fuerza la mano de Sylvie, mientras ella soportaba el dolor del proceso. Viendo a Rudeus-sama no puedo evitar acordarme de cuando Norn-sama nació. Mientras continuaba trabajando, Lilia pronunció esas palabras que me hicieron recordar lo que ocurrió entonces. Norn tuvo un parto de nalgas que puso en peligro tanto su vida como la de Zenith, y en esa situación, Paul fue un completo inútil que lo único que pudo hacer fue temblar y balbucear. Recuerdo que entonces fui capaz de actuar con tranquilidad, ayudando a Lilia en todo lo que pude. Mientras que ahora que el padre soy yo tiemblo como un saco de nervios. Parece que tanto en este mundo como en el anterior, de pequeño soy mucho más resuelto que de mayor. Pero no tiene de qué preocuparse, Rudeus-sama. Sylvie-sama se encuentra bien y no hay nada de qué preocuparse. Lilia intentaba calmarme mientras no perdía la concentración en su trabajo. Su habilidad era suficiente para dejarte embobado observándola ocuparse de todo. Pero aunque me avisó de que todo iba bien, fui incapaz de dejar de temblar. Así que todo cuanto pude hacer en esta situación fue sujetar de la mano a Sylvie, repitiéndole una y otra vez el ritmo de las respiraciones, y quitarle el sudor de su frente. A pesar del intenso dolor que Sylvie estaba experimentando,
su aspecto agotado y su cuerpo tenso, no pudo evitar sonreír ligeramente al verme tan nervioso. Esto, Rudy, como me sigas apretando la mano te la vas a llevar. Hasta Isa dejó escapar una corta risotada al escuchar a Sylvie, a lo que Lilia le dio un capón. El intercambio entre madre e hija hizo que Sylvie se riera suavemente. Y justo cuando el ambiente parecía calmarse, a Sylvie le llegó una fuerte contracción. Aguante, Sylvie-sama, y ahora, respire profundamente y empuje fuerte. Uf. Me quedé ensimismado mientras veía a Sylvie soportar el dolor y seguir las instrucciones de Lilia, aunque al menos fui capaz de darle ánimos con palabras. En ese momento sentí que debía estar haciendo algo, pero no era capaz de más. Y con las últimas voces de Lilia pidiendo a Sylvie que empujara, la cara de ésta enrojeció haciendo fuerza con todo su cuerpo, y el bebé finalmente nació. El pequeño llegó a este mundo sin ningún problema y soltando un enérgico primer llanto. Resultó ser una niña adorable con unos mechones de pelo del mismo tono que el mío. Lilia la tomó en sus brazos para entregársela a Sylvie. Tras recibirla, abrazó al bebé con muchísimo cariño y dejó escapar un suspiro de calma. Gracias al cielo, no tiene el pelo verde. Al escuchar esas palabras, llevé mi mano a la cabeza de Sylvie para acariciarla y tocar el precioso pelo blanco de mi mujer, que hace años tenía un tono verde esmeralda. Tienes razón. Y aunque lo hubiera tenido, no hubiera tenido ningún problema con eso, Sylvie. Para mí, el verde esmeralda se ha convertido en uno de mis colores favoritos desde que llegué a este mundo. Tu pelo tenía ese color, y también el de Ruiker. Hasta el pelo de Roxy a veces tiene ese tono cuando le da el brillo del sol. Me gusta el verde. Y por mucho que el mundo diga que es un color a odiar, o se ponga en mi contra, seguirá gustándome. Buen trabajo, Sylvie. Gracias. Pero por mucho que yo piense de esa forma, comprendo que el mundo no cambiará esa discriminación hacia el color esmeralda. El odio por ese color está demasiado arraigado cultural e históricamente. Por ello, viendo que mi hija tiene el mismo color de pelo que yo, no me queda más remedio que verlo como algo afortunado y agradecérselo a Dios. Ese mismo que se encuentra en la esquina de la habitación respirando profundamente, mientras sujeta con todas sus fuerzas su báculo con una cara descompuesta. Tómala, Rudy. Que también querrás abrazar a tu hija. Por supuesto. Tomé al bebé con cuidado apoyándola en mi brazo izquierdo. Pude sentir su alto calor corporal y escuchar el ruidoso llanto que todavía no parecía tener intención de parar. También pude ver sus pequeñas manos, su cabecita, sus diminutos labios y su redondita nariz. Todo su cuerpo rebosaba vida. Esta pequeña es, hija mía. Algo que estaba encerrado en mi pecho floreció al comprender que era mi hija. La hija que Sylvie me había dado. Y me eché a llorar. Puede que Paul haya muerto, pero mi hija acaba de nacer, y es gracias a él que estoy aquí para verla. Si no me hubiera salvado, jamás la hubiera podido tener en mis brazos. Y a cambio, él no pudo volver a abrazar ni a sus esposas, ni a sus hijas, ni a su nieta. Me pregunto si Paul se estará arrepintiendo de no poder estar aquí hoy, o si en lugar de eso estará riendo con todas sus fuerzas y alardeando de que sin mi ayuda yo no estaría aquí. Pero sea lo que sea que esté haciendo, lo único que yo puedo hacer es seguir viviendo, y hacer cuanto pueda por esta niña, para no morir. Y no solo por ella, sino también por Sylvie, también por el resto de mi familia. Ahora me toca a mí protegerlas en tu nombre, Paul. Por eso, tan solo puedo seguir viviendo al máximo en este mundo. Para elegir su nombre, decidimos tomar las primeras 2 letras de mi nombre y las primeras 2 letras del nombre de Sylvie. Por lo que la pequeña iba a llamarse Lucy, con S, pero al final, decidimos llamarla Lucy, con C. Lucy Greyrat. Ahí se estuvo bromeando de la forma tan simple que usamos para pensar el nombre, aunque Lilia volvió a darle un coscorrón. Pero vaya, me alegro de que fuera una niña. Si hubiera sido un niño,
es probable que le hubiera acabado llamando Paul en su honor. Tras el nacimiento de Lucy, Lilia me acabó indicando que saliera de la habitación, porque parecía que todavía quedaban algunos asuntos que atender y si me quedaba tan solo estorbaría. Opté por esperar en el sofá y me dejé caer en él, sintiendo la fatiga. No hice nada, y aún así me siento exhausto. Roxy se sentó a mi lado, parece que a ella también le echaron, o decidió salirse, no estoy seguro. Pero lo que sí estaba claro, es que ella también estaba agotada, y eso que no tuvo que hacer nada al final. Imagino que más que agotamiento, es un tipo de fatiga causada por el estrés de la situación. He de reconocer que es mi primera experiencia viendo a una persona nacer. Es impactante. Yo, ya no estoy ni seguro de cuántas he visto, pero creo que es la tercera. Aunque la de mi propia hija ha sido increíblemente agotadora. Aunque no me cabe duda de que Sylvie lo ha pasado peor que yo. Más tarde me aseguraré de agradecerle como es debido. Cuando mi madre me dio a luz fue así también. Seguramente los Migurt nazcan también de esa forma. Aunque no estoy seguro cómo serán internamente los cuerpos de los Migurt. Pero imagino que todas las razas humanoides no serán muy diferentes unas de otras. Imagino que yo, algún día llegaré a saberlo, ¿verdad, Rudy? Pude notar cómo las mejillas de Roxy se enrojecieron mientras me miraba. Yo, viendo esto, me senté formalmente ante ella entendiendo lo que me había querido decir. Por supuesto, me quité los zapatos antes. Te lo prometo. Haré cuanto pueda para que llegue ese momento. Ahora que el bebé de Sylvie nació, significa que pronto comenzará ese estilo de vida junto a Roxy. No puedo negar que estoy deseando que llegue la hora de, jejeje. Pero vaya, no ha pasado ni una hora desde que nació el bebé de Sylvie y ya estoy pensando en estas cosas. Definitivamente no soy un ejemplo a seguir. Aunque tampoco me disgusta esa parte de mí, quizás porque creo que Paul también pensaba de esta forma. Así que tan solo puedo esperar con ansia que Roxy se convierta en mi segunda esposa, fufufu. Pensando esto, me salió una enorme sonrisa en la cara, y al verme, Roxy se encogió algo asustada y con la cara pintada totalmente de un rojo brillante. Rudy, ¿sabes que estás poniendo una cara muy viciosa? Es la cara con la que nací. Es la verdad, toda mi vida he tenido esta cara, nací con ella. Ah, casi lo olvido. Antes de nada, hay alguien a quien debo contarle que el bebé ya nació. Al día siguiente, fui en solitario hacia un punto a las afueras de la ciudad. Se trataba del lugar en el que había enterrado los restos de Paul. Su tumba se encontraba en una colina a las afueras de la ciudad que se usaba como cementerio para distintos nobles. Y aunque a Paul quizás no le hubiera agradado la idea, las tumbas están más protegidas y cuidadas en este sitio, así que tendrá que aguantarse. Dejando pisadas en la nieve, llego ante su lápida de mármol esculpida siguiendo las costumbres de Ranoa. No había decidido ninguna forma concreta para la lápida al no conocer la religión que seguía Paul, aunque creo que no seguía ninguna concreta. Y aunque nos equivocáramos si de verdad siguiera alguna, no es del tipo de hombre que se molestaría por una tontería como esa. De eso no me cabe duda. Pero de lo que sí me arrepiento, es de no haberlo enterrado en el reino de Asura, cerca de su lugar de nacimiento, la aldea Bane. Pero decidimos hacerla en este lugar, porque aunque Paul no tenga relación alguna con Ranoa, enterrándole lejos de casa nos sería imposible ir a visitarle. Ya he avisado al grupo de Jisoo de dónde está enterrado, y según tengo entendido, fueron viniendo por separado a mostrarle sus respetos. Todos ellos trajeron detalles que le hubieran gustado a Paul como alcohol o espadas cortas. Hasta el punto de que el encargado de las tumbas se enfadó con ellos, por el torneo de alcohólicos que montaron Taland y Jisoo frente a la tumba. Apoyé en el suelo la botella de alcohol que traje bajo el brazo y me puse a limpiar la tumba, quitándole la nieve que la recubría y puliéndola ligeramente con un trapo. Apenas tardé unos minutos, ya que aunque el camino sí estaba cubierto de nieve, la zona de las tumbas estaba algo más cuidada por el encargado del lugar.
Después de limpiarla, coloqué la botella frente a la tumba e hice una plegaria rezando con mi mano derecha. Pensé en traer flores, pero ninguna de las tiendas las vendía, supongo que porque estamos en invierno. Además, que pensé que Paul preferiría el alcohol a las flores. Cuando terminé de rezar, me senté frente a la tumba y decidí contarle las buenas noticias a Paul. Paul Towson. Ayer nació tu nieta. Es una niña, y como es hija de Sylvie, es preciosa y no me cabe duda de que será toda una belleza cuando crezca. Ojalá la hubieras podido ver en persona, Towson. Estoy seguro que si Paul hubiera tomado a Lucy en sus brazos, se habría puesto loco de alegría dando saltos y gritando hasta que Zenith le hubiera tenido que pedir que se calmara. Luego lo habríamos celebrado por todo lo alto bebiendo juntos, emborrachándonos y poniéndonos a contar chistes verdes, y él me hubiera contado algún detalle privado sobre Lilia. No me costó imaginar toda esa escena, con pelos y señales, aunque por desgracia, ni Paul sobrevivió, ni Zenith regresó en perfecto estado a casa. Me he casado con Roxy Sensei, aunque todavía no es oficial, pero ahora tengo 2 esposas, como tú, Teo-san. Me hubiera encantado que me ayudaras a que todo me fuera bien con ese tema. Ahora que lo pienso, es probable que antes de pelear contra la hidra, en el laberinto, Paul fuera a avisarme de que le gustaba a Roxy, y sabiendo que a mí me gustaba a ella, lo mismo quería empezar a encaminarme en casarme también con ella. De Paul, no me sorprendería. No es la misma situación que tú viviste, ya que al final, Roxy no estaba embarazada, pero seguramente llegue el día en que eso pase, y Roxy dé a luz a otro hijo mío. Sé que todavía falta mucho para eso, pero de verdad espero ser capaz de hacer que mis 2 hijos crezcan sanos y fuertes como Norn y Aisa. Sobre Aisa, puede que la educación de Lilia no me parezca la mejor, pero no soy nadie para entrometerme en lo que una madre quiere para su hijo. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que los míos tengan una buena educación y las mismas oportunidades. No pienso dejar que haya distinciones porque sean semirrazas demoníacas, ni nada por el estilo. Por lo visto, Sylvie opina que acabaré casándome con más personas en el futuro. Y aunque no sea mi intención, existe el dicho de todo lo que sucede una vez puede que no suceda nunca más. Pero todo lo que sucede 2 veces, sucederá, ciertamente, una tercera. Aunque claro, Sylvie ya partía de que pasaría la segunda, así que nunca se sabe. A lo mejor Paul se pensó alguna vez casarse con Ghislaine, Elinalice o Vera. Me dio la impresión de que se acostó alguna que otra vez con Ghislaine, así que no me extrañaría que se le pasara por la cabeza, y más con ese Ghislaine es mía de su carta. Aunque también es cierto que Paul no era de pensarse mucho las cosas, así que lo mismo ni se le pasó por la cabeza. ¿Crees que me vendría bien no pensarme tanto las cosas como hacías tú? Tras decirle estas palabras a la tumba de Paul, fue como si pudiera verle apoyado sobre su lápida y riéndose de mí bromistamente. No habló, sino que simplemente continuó riéndose de mí. Pero lo cierto es, que aunque Paul fuera una persona instintiva, sí que me dio la impresión de que pensaba las cosas. Así que quizás, si se preocupaba por todo lo que pasaba a su alrededor y simplemente actuaba como si no fuera para tanto. Después de todo, dudo que en este mundo haya muchos que se puedan permitir vivir sin pensar mucho las cosas, cuando es fácil encontrar tu final a la vuelta de cada esquina. Towson, siento no haber sido el buen hijo que te merecías. Renací en este mundo con mis recuerdos y eso me impidió verte como mi padre. Me puse en pie con estas palabras tomando la botella de alcohol, la abrí y le di un sorbo, saboreándolo y finalmente dejé que el líquido quemara mi garganta. Acto seguido, comencé a bañar la lápida con el contenido. Pero de ahora en adelante, actuaré como el hijo que siempre debí ser. No soy muy fan del alcohol, debido al estado en el que te reencontré en mi lisión, pero creo que por hoy no pasa nada. Después de todo, tengo que celebrar contigo el nacimiento de mi hija. Ahora que ha nacido mi hija y me he convertido en padre, creo que finalmente lo comprendo.
Hasta ahora no era más que un crío que se creía un adulto solo por tener los recuerdos de mi vida anterior. Intercalando con la lápida, bebo y rocío, a ese ritmo, la botella no tardó en vaciarse. Y aunque me gustaría convertirme ya en un verdadero adulto, estoy seguro de que no lo seré hasta que no pasen unos años y lleve varios errores a mis espaldas. Pero como a ti te pasó lo mismo, Tou-san, sé que podré conseguirlo. Habiendo terminado la botella, la cerré y la coloqué frente a la tumba. Bueno, te dejo por hoy. La próxima vez, me aseguraré de traer a todos a saludarte. Y con estas palabras, di media vuelta dejando atrás la tumba de Paul. Muchas cosas han llegado a su fin con este día, algunas felices y otras dolorosas, pero la vida no acaba aquí. Todavía me queda mucho por delante. Por eso, seguiré viviendo mi vida, con la intención de no arrepentirme de nada cuando me llegue la hora. Lo prometo. Capítulo 132b. Los colmillos de perro loco, ¿son torpes o afilados? En el punto más al oeste de la zona norte del continente central se encuentra la Tierra Santa de la Espada, un territorio que ha visto un gran número de conflictos a lo largo de su historia. El origen principal de estos enfrentamientos se debe a que, aunque actualmente estas tierras son consideradas el dojo principal del estilo del filo celestial, durante algunos años perteneció al dios del cauce, y por lo tanto se impartía el estilo del cauce celestial. Este evento comenzó hace 100 años. Los dioses del filo celestial y del cauce celestial de entonces se batieron en duelo, y el territorio pasó a manos del vencedor, el dios del cauce. Años más tarde, los siguientes dioses del cauce y del filo volvieron a combatir, llevando a que la Tierra Santa de la Espada volviera a manos del estilo filo celestial. Desde entonces, se acordó que en cada generación, los dioses de los estilos se enfrentaran para decidir al nuevo maestro de la espada. Y de esta forma el mejor espadachín del mundo enseñara su estilo, hasta que alguno de sus aprendices consiguiera robarle el título en combate, y convertirse así en el mejor espadachín del mundo. Para todo espadachín, esta tierra representa un símbolo de fuerza, y por ello, todos aquellos que aspiran a llegar a lo más alto se congregaban en este lugar, o al menos, intentan visitarlo al menos una vez en la vida. A las puertas de esta ciudad santa, dos caras poco comunes hacen acto de presencia. La primera es una mujer que tenía claramente más de 60 años, y aunque sus facciones eran difíciles de descifrar, su rostro conseguía calmar por algún motivo a aquellos que la observaban. Esta mujer iba vestida con ropa de viaje, pero no sería difícil imaginarla sentada en el porche de una casa sentada en una mecedora mientras hace punto. Aunque una cosa en su atuendo contrastaba con esa idea, la espada que llevaba al cinto. Viendo este hecho, uno podría darse cuenta de que su postura y forma de moverse no dejaban lugar por el que atacarle. Y todos los espadachines experimentados que se fijaran en ella, sabrían que no habría forma de llegar a impactarle. Esta mujer en realidad es la diosa del cauce, Reida Reya, que tras perfeccionar la espada de la privación, la técnica definitiva del cauce celestial, se convirtió en una de las espadachinas más fuertes de esta generación. La persona que le acompañaba era una joven de unos 20 años aproximadamente, y su forma de moverse guardaba cierta similitud con Reida. Y al igual que esta, también iba vestida con ropa de viaje y con una espada en su cintura. Gran Sisou-sama, ¿es esta la Tierra Santa de la Espada? Vaya si lo es. ¿No querías venir? Pues aquí lo tienes, el hogar de las bestias salvajes. Estoy nerviosa. Deberías confiar más en tus habilidades. Siempre y cuando tu rival no sea el dios del filo, no deberías temer a nadie de aquí. Agradezco tales palabras, Gran Sisou-sama. Charlando tranquilamente, dieron un paso al frente y se adentraron en la Tierra Santa de la Espada. Lo primero que vieron es que, contrario al nombre, parecía una ciudad como otra cualquiera. Tenía una posada, una armería y hasta un gremio de aventureros. Y tanto aventureros como comerciantes paseaban tranquilamente por las calles. Aunque la diferencia principal estaba en el resto de aldeanos de a pie,
que todos, incluidas las mujeres, parecían conocer y combatir según el estilo del filo celestial. Y todos ellos tenían brazos bien desarrollados, superando incluso a aventureros experimentados. ¿Reservamos posada? No hay necesidad, simplemente pasaremos la noche en casa del pequeño Gal. Reida siguió avanzando, adentrándose por las calles de la ciudad. Conforme se alejaban del centro, el número de mercaderes y aventureros iba disminuyendo hasta que casi todas las personas que encontraban por el lugar eran espadachines armados con espadas de madera y ropas ligeras entrenando en los distintos dojos de la ciudad. Para la joven que acompañaba a Reida, la escena fue bastante novedosa y miraba de un lado para otro, llamándole especialmente la atención lo poco abrigados que iban casi todos en esta estampa nevada. Gran maestra. ¿Por qué los habitantes de este lugar visten ropas tan livianas y están expuestos al frío? La razón detrás de esto es que los espadachines del filo celestial deben mantener su agilidad y movilidad para ser efectivos en combate. Por eso, aunque haga frío, no pueden ponerse nada como un abrigo que les impediría el movimiento. Vaya, son completamente opuestos a nosotros, que llevamos ropas pesadas incluso cuando hace calor. Qué interesante, ¿no le parece? No especialmente. Sin prestarle importancia al paisaje ni a quienes le rodeaban, Reida continuó avanzando por el sendero. Llegó a un punto que ya no había ni dojos, ni casas, ni personas a su alrededor, sino que todo había desaparecido, dejando únicamente un camino que partía el paisaje como si fuera un valle entre dos cordilleras nevadas. Y al final del sendero, encontraron una casa junto a un dojo enorme rodeado por murallas. Y ese era el lugar que de verdad constituía la Tierra Santa de la Espada. Se trataba del dojo principal del estilo del filo celestial. Justo cuando Reida y su acompañante llegaron a la entrada principal del enorme dojo, se encontraron a una mujer saliendo del recinto. La joven tenía el pelo recogido en una coleta y tenía una postura bastante solemne. En sus brazos llevaba un cubo, que indicaba que había salido en dirección al pozo para ir por algo de agua. En cuanto vio a la pareja de recién llegadas, no tardó ni un segundo en ponerse a la defensiva, lanzar el cubo a un lado y poner su mano en la empuñadura de la espada que llevaba en el cinto. ¿Quiénes sois y a qué habéis venido? Reida se mostró algo seria, pero al fijarse más detenidamente, llegó incluso a sonreír a la mujer que se mostraba en actitud amenazante. Vaya, eres Nina, ¿no es así? ¿Cuánto has crecido? Las palabras de Reida desconcertaron a la mujer. Ah. ¿No te acuerdas de mí, no es así? Supongo que es normal, ya que la última vez que nos vimos eras muy pequeña. Aunque Reida actuaba y hablaba de forma nostálgica. La joven y ahora mujer, Nina Fario, no era capaz de recordar a quién le estaba hablando. ¿La conozco? No importa. Claramente es una luchadora experimentada y su acompañante es como mínimo igual de fuerte que ella. Nina se olvidó momentáneamente de intentar recordar a la persona que tenía delante, manteniéndose en guardia ante las personas extrañas que habían llegado a este lugar. He venido porque me ha llamado vuestro jefe, así que si fueras tan amable, ¿podrías llevarnos ante él? ¿Jefe? Gal Farion. Aún escuchando sus palabras, Nina continuó titubeando. No es la primera vez que un espadachín viene a ver al dios del filo. Pero la mayoría eran simples curiosos que venían menospreciando la importancia de este lugar, creyéndose algo siendo simples espadachines mediocres que han oído sobre el mismo, y se creen capaces de robar el título del dios del filo fácilmente. Tanto Nina como el resto de discípulos de su padre se habían autoimpuesto la obligación de echar a estos indeseables que solo venían a perturbar sus entrenamientos. Disculpe mi actitud, pero ¿sería tan amable de decirme su nombre? Es Reida. Me llamo Reida Reya. Imagino que serás capaz de comprender quién soy solo por ese nombre, ¿no es así? Por supuesto. Por aquí, por favor. Después de escuchar el nombre de la recién llegada, Nina calmó su postura, e hizo una reverencia, antes de guiarla hasta donde se encontraba el dios del filo. Después de todo,
en este mundo nadie se atrevería a intentar usurpar el nombre de Reida Reya en este lugar, así que tenía que ser la mismísima diosa del cauce celestial. Siendo Reida y Reidar los nombres que deben aceptar los que alcanzan ese rango, como dicta la tradición. Por un segundo pensé que se trataba de una broma. No sería la primera vez que unos padres le dan el nombre del dios del cauce a sus hijos. Pero la presión que emanó de esa anciana no me dejó lugar a dudas. Aunque fuera una impostora, estaba claro que poseía como mínimo un enorme talento y habilidad con la espada. Segundos después, Nina las guiaba por el dojo del estilo del filo celestial, donde pudieron quitarse la nieve de sus indumentarias y zapatos, hasta adentrarse en el edificio cubierto con un suelo de madera que crujía a su paso. Mientras caminaban, Reida examinó de arriba a abajo a Nina. Aunque todavía eres joven y algo inocente, tienes un buen porte. Dim, Nina, ¿has alcanzado ya el título de reina del filo? No, todavía no estoy a la altura. Ya veo. Eres humilde para ser la más poderosa de los jóvenes de este sitio. Es posible que sea la más rápida, pero no la más poderosa. Oh. Es una buena actitud. Tan buena que me cuesta creer que seas una aprendiz del filo celestial. Mientras charlaban animadamente, las tres mujeres llegaron a la sala principal del dojo, el espacio presente. En ese lugar había un hombre en solitario, con los ojos cerrados en pose de meditación, y en su cabeza, Reida pudo ver un movimiento suave y rápido de Gal Farion, dios del filo celestial, clavándole una espada en la garganta. Por supuesto, Gal no se había movido en absoluto, pero para Reida, el desenlace de un duelo entre ambos era evidente. Por mucho que fuera la diosa del cauce celestial, y una de las tres figuras principales de las técnicas de lucha con espada de este mundo. Lo único que era incapaz de bloquear eran los ataques de este hombre. Ha llegado Reida Reyasama. Así que vino. Gal Farion abrió ligeramente sus ojos para observar a Reida. También observó de reojo a la chica que la acompañaba, pero no tardó en perder el interés y volver a observar a la diosa del cauce. Has recorrido un largo camino, no te esperaba aún. Ese cuerpo decrépito tuyo no está para recorrer mundo. Y tanto. Aunque viendo que llegaste incluso a bajar de ese pedestal tuyo para pedirme un favor, no me pude resistir a venir a descubrir el motivo. Permíteme sentarme primero, sí, mejor así. Reida se acercó hasta el dios del filo y se sentó frente a él. Y por mucho que pareciera que le había costado sentarse, en realidad sus movimientos fueron fluidos como un riachuelo recorriendo un valle. Nina por su parte se colocó a unos metros detrás de Reida junto a la joven que la acompañaba. Bueno, ¿por qué me has hecho venir exactamente? ¿Acaso quieres que le enseñe a esa chica las técnicas del cauce celestial? Reida hizo un gesto con la barbilla señalando a Nina mientras le preguntaba al dios del filo. Bueno, parece que es una chica tranquila. Así que por mucho que tenga un buen físico para el filo celestial, es probable que tenga madera para manejar el cauce celestial. La diosa del cauce había recibido una carta escueta del dios del filo, que le pedía que viniera a la tierra santa de la espada, pero lo único que sabía del motivo era que quería que adiestrara a uno de sus discípulos. Por lo general habría descartado enseguida una petición tan egoísta como esa, pero hablamos del ególatra Gal Farion, dios del filo celestial. Alguien como él jamás le pediría un favor a nadie. Curiosidad que le hizo venir para descubrir qué le habrá hecho llegar a tales extremos. Aún así, Reida no habría venido desde la capital del reino de Asura solo por simple curiosidad. Podría, pero quiero una cosa a cambio. ¿El qué? Igual que tú, también me gustaría ayudar a crecer a mi discípulo, por eso quiero que organices combates entre ella y usuarios del filo celestial. Solo eso, no hay necesidad de que la entrenes. Es una lástima que esta pequeña pueda desaprovechar el presente debido a esa enorme arrogancia suya. Es cierto que en Asura muchos espadachines entrenan el estilo cauce celestial, pero pocos son los que desarrollan en gran medida su habilidad o poseen talento.
La joven que la acompañaba era una de los pocos que poseía ambas características, pero al no tener rival entre el resto de discípulos, su ego había crecido demasiado. Entrenaba seriamente, pero la falta de una meta en la vida o un rival habían llevado a que su discípulo no se desarrollara lo necesario. Aprovecharé para mostrarle que siempre hay alguien mejor, es lo que necesita para volver a estimular su desarrollo. Y aunque ninguno de los discípulos del filo celestial sea capaz de calmar su ego, un simple combate contra el propio Galfarion sería suficiente para abrirle los ojos. Después de todo, para los aprendices del cauce celestial, cuanto más fuerte es el adversario, mayor el aprendizaje. Estoy segura de que por algo parecido me habrá hecho venir el joven Gal. Nina parece tener la cabeza en su sitio, pero combatir contra alguien digno del cauce celestial podrá enseñarle sus flaquezas para poder pulirlas. Me parece bien, incluso lo consideraría barato. Juju. Si eso crees, ¿por qué no añado que nuestros discípulos combatan desde hoy mismo? Reida aprovechó las palabras de Gal para ofrecer esta propuesta. Cuanto antes se calme la orgullosa dama a mi espalda, antes corregirá sus errores. Se me pasó por la cabeza pedirle al joven Gal que peleara directamente contra ella, pero creo que será más frustrante y productivo si le vence a alguien de su edad. Me parece bien. Nina, trae a Eris. De acuerdo. Oh. Viendo el intercambio, Reida se quedó sorprendida inclinando su cabeza. ¿Eris? Pensé que Gal querría entrenar a su hija, qué extraño. Sí, so. ¿Qué quieres? No me hagas esperar. Esto. ¿Sería posible que yo también combatiera con la discípula de la diosa del cauce? Siento curiosidad sobre lo que mi espada podría hacer contra el cauce celestial, por eso. Ja. Desde el principio tenía intención de que participaras. El dios del filo respondió asintiendo al tiempo que dejaba claro con su actitud que le molestaba la duda innecesaria. Se lo agradezco enormemente, so. Ahora mismo traigo a Eris. Pero al escucharle, aunque fuera por un instante, se pudo ver una grata sonrisa en la cara de Nina antes de hacerle una reverencia y salir del dojo. En cuanto puso sus ojos en la muchacha, Reida sintió como si todos sus pelos se erizaran de la impresión junto a un escalofrío que recorrió toda su espalda. La sensación que le dio el encuentro fue similar a encontrarte a un monstruo con sed de sangre en mitad del camino. Viendo esto, en un acto reflejo hizo el gesto de llevar su mano a la espada. Y si algo le salvó de realizar un acto tan vergonzoso fue que su discípulo se adelantó a ella. La chica que acompañaba a la diosa del cauce no solo había puesto su mano en la empuñadura de su espada, sino que se mostraba claramente tensa y atenta a los movimientos de la recién llegada. Gesto casi imperdonable para los espadachines del cauce celestial, cuya máxima era mantener siempre la calma pasara lo que pasara para juzgar objetivamente cada situación. Eris, esta anciana de aquí será quien te enseñe el estilo del cauce celestial de ahora en adelante. Encantada. Eris se mostró claramente molesta por algo, pero aún así inclinó su cabeza para saludar a Reida. Parece una bestia salvaje. Reida podía sentir la sed de sangre de una bestia hambrienta proveniente de los ojos de Eris, por mucho que esas ansias estuvieran controladas en este momento. Por mucho que le enseñe a una persona tan salvaje como esta el estilo del cauce celestial, será incapaz de ponerlo en práctica. Vamos, a una persona así jamás se le debería ni pasar por la cabeza aprender el estilo del cauce. Lo siento, pequeño Gal, pero enseñarle a esta chica el cauce celestial es una pérdida de tiempo. Su predisposición no es la correcta. Eso es algo que ya sabía. El dios del filo asintió su cabeza exageradamente diciendo estas palabras. Entonces, ¿cómo pretendes que le adiestre? ¿Adiestrarla? No quiero que la adiestres. Lo que quiero es que tenga de oponente a alguien del cauce celestial. Con este intercambio, Reida fue capaz de comprender lo que pretendía Galfarion con su petición. Lo que quiere es que le dé a esa chica, llamada Eris, un oponente que use el cauce, para que aprenda a contrarrestar el estilo. El problema es que no entiendo el porqué.
Puedo comprender el beneficio de aprender a manejarse contra otros estilos. Pero hacerme venir a mí en persona hasta este lugar. Cualquiera con un mínimo de talento en el filo celestial debería ser capaz de acelerar sus golpes por encima de la velocidad de reacción del espadachín medio del cauce celestial. Si fuera del estilo nórdico celestial podría comprenderlo, y aún así hubiera sido más lógico que mejorara sus propias estratagemas y estilo de combate, en vez de ponerla a pelear contra gente de otros estilos a modo de entrenamiento. Pero al estilo del filo celestial no le importa el oponente, su finalidad es superar a su adversario siempre en velocidad e iniciativa para obtener la victoria. Que la haga entrenar contra alguien del cauce celestial en concreto, significa que su intención es que acabe luchando contra alguien poderoso de ese estilo. Y la única persona que se me ocurre que el dios del filo comprenda que es imposible vencer sin un mínimo de entrenamiento soy yo. ¿Cómo? ¿Acaso planeas asustarme a esta bestia para que me asesine en el futuro? Claro que no. ¿Qué sentido tiene intentar asesinar a una anciana que no tardará en irse sola a la tumba? Pues entonces dime qué tienes en mente. Porque no veo la necesidad de que sea yo la que le enseñe el cauce celestial. ¿A quién demonios planea desafiar esta chica? Al oír a Reida, el dios del filo dibujó en su rostro una sonrisa de oreja a oreja marcando sus caninos de forma perturbadora. Esa chica de ahí planea vencer al dios dragón Orsted. Por el gran Kalman. ¿En serio quiere derrotar a Orsted? Reida fue incapaz de ocultar sus emociones al escuchar ese nombre. Esto se debería a que ella misma conocía bien a este individuo, así como su poder y lo irracional que era su existencia. También sabía que, por alguna razón, manejaba el estilo del cauce celestial. El dios dragón es un objetivo difícil, por ponerlo suave. ¿Crees que podrá? Yo creo que podrá hacerlo. Y Eris también lo cree. Por supuesto, es una buena actitud. Después de todo, la confianza es tan importante como necesaria. No sé si el pequeño Gal habla en serio o no. Pero decir que se cree capaz de vencer al dios dragón, el número 2 de los campeones mundiales, solo lo puedo ver como una broma. Pero contraria a sus expectativas, la expresión del dios del filo era segura y seria. Mientras que Eris se mantenía impasible como si ese desenlace fuera el más normal del mundo. Juntos emitían un aura bastante convincente. Bueno, personalmente me da igual si lo acaban consiguiendo o no, pero me parece interesante. Pero una cosa, dios del filo. No tengo la menor intención de enseñar a una persona sin talento. Así que primero hagamos que tenga un combate contra mi acompañante y si su habilidad me parece suficiente, no tendré problema en enseñarle alguna que otra cosa. Así mato 2 pájaros de un tiro. No, sería más bien 3 pájaros de un tiro. Por un lado, puede que la arrogancia de mi discípulo sea destrozada y vuelva a dedicarse en cuerpo y alma a mejorar. Por otro, le permitiría ver de primera mano el estilo del filo celestial y ganar experiencia para el futuro. Y por si fuera poco, mataría el aburrimiento con lo interesante que me resulta la situación. Le estaba costando contener la emoción en su interior, y sus piernas estaban inquietas. Por mucho que fuera la diosa del cauce y su actitud siempre debiera estar calmada, su alma de guerrera ardía con anticipación ante un evento tan único. Y por eso, Isolde, quiero que tengas un duelo con esa chica. Como Gust, Gran Sisou-sama. Isolde, la acompañante y discípulo del dios del cauce, se puso en pie con estas palabras, y se colocó en el centro de la sala. Soy Isolde Cruel, reina del cauce. Encantada de conoceros. Viéndola, Nina y Eris la imitaron acercándose a la otra chica y poniéndose frente a ella en un corro improvisado, en el que todas podían verse las caras. Soy Nina Farion, santa del filo. Encantada de conocerte. Eris Greyback. El que dijo que 3 mujeres juntas siempre arman revuelo, no conoció a estas chicas. Tras presentarse y sin decir más, cada una de las chicas tomaron una espada de madera del montón que había en la esquina del dojo. Lo haré porque me lo ha indicado así,
Gran Sousa-ma, pero, en realidad dudo mucho que una persona que todavía no posea el rango real sea capaz de vencerme. La intención de Isolde era dirigir estas palabras únicamente a Reida, al haberse tapado ligeramente la boca al pronunciarlas, pero Nina le respondió. Tienes razón. Así que espero que te contengas contra mí. Eris simplemente resopló. La simple provocación de Isolde fue suficiente para hacer que las ansias de los principales discípulos del estilo filo celestial ardieran intensamente. Una hora más tarde. Eris se encontraba tumbada boca arriba con los brazos en cruz en mitad del dojo. Tenía los ojos abiertos, empapada en sudor y sin aliento. El resultado había sido una clara victoria de Isolde, ya que Eris había sido incapaz de tocarla ni una sola vez. La velocidad de los ataques de Eris estaba entre las 10 mejores entre los usuarios del filo celestial, hecho conseguido debido a su entrenamiento de golpes al aire, que le habían permitido alcanzar una velocidad y potencial que se asemejaba incluso a la de Ghislaine. Si a eso le sumamos los movimientos ferales de la pelirroja, esquivar sus ataques se convertía en una tarea casi imposible. Y por si fuera poco, las técnicas del estilo nórdico celestial que había aprendido hacían que la habilidad de Eris superara por mucho a la mayoría de santos del filo. Y aún así, Isolde había bloqueado todos y cada uno de los ataques de Eris, respondiendo a su vez con contraataques. En apenas 30 minutos desde que empezaron a batirse en duelo, el número de veces que Eris habría perdido la vida de haber peleado con espadas de verdad alcanzó los 3 dígitos. Y al lado de Eris, también tumbada boca arriba en el suelo, se encontraba la propia Isolde. Este desenlace ocurrió cuando se decidió que Isolde había vencido a Eris en combate, llevándola a pronunciar las siguientes palabras. Al final, un estilo tan salvaje como el filo celestial que solo posee velocidad y fuerza, es incapaz de superar el refinado estilo del cauce celestial. Y minutos más tarde, Nina destrozó el orgullo y arrogancia que había mostrado Isolde al pronunciar estas palabras. Nina atacó a Isolde a una velocidad que superó la reacción de la reina del cauce sin piedad, golpeándola duramente en la sien. Y ese primer golpe se convirtió en el último de su duelo. Ha sido un desenlace interesante. El que pronunció estas palabras fue la persona sentada en el asiento del máximo mandatario del dojo. Se trataba de Gal Farion, dios del filo. Nina se giró ante él e hizo una reverencia inclinando su cuerpo. Habiendo dicho que el desenlace fue interesante. Seguramente no esperaba nada de mí, y mucho menos que ganara. Y aunque Nina tenía pensamientos oscuros como esos en su cabeza, también se encontraba feliz de haber podido demostrar cuánto había conseguido con su entrenamiento, disfrutando de la victoria. Francamente, el desenlace no tuvo nada de interesante. La persona que dijo esto fue Reida, diosa del cauce, sentada junto a Gal. Simplemente fue el resultado natural. Una bestia que es incapaz de ocultar su instinto asesino es un objetivo indefenso contra el cauce celestial. Pero eso no quita que Eris tenga potencial. Su fuerza es clara, aunque no sea suficiente. Parece como si esa niña hubiera nacido para la guerra con ese enorme espíritu combativo que posee, pero solo con eso no podrá vencer al estilo del cauce celestial. Y luego el resultado de la pelea entre Nina e Isolde también estaba claro. Nina, aún siendo tan joven y poseyendo ese increíble potencial, no se había conformado ni confiado en sus habilidades. Seguramente gracias a la presencia de Eris. Entrenar conociendo sus limitaciones es lo que le ha permitido vencer a Isolde, que entrenó sin ningún rival que le bajara ese ego suyo. Eris es claramente más rápida que Nina, aunque no demasiado, y hasta la potencia de sus golpes es inferior a los de esa pequeña bestia pelirroja. Pero los cortes de Nina no tienen emociones que los empañen. Nina mantenía su postura sin dejar escapar su ansia asesina hasta dar un golpe certero y contundente a su adversario. Pero vamos, Isolde no es que no sintiera ansia asesina, es que ni se esperó el ataque. Pero aunque el resultado no haya sido interesante, sí que fue satisfactorio. ¿Qué me dices, pequeña? ¿Quieres que te enseñe el cauce celestial?
La pregunta, dirigida a Nina, dejó a la joven en silencio unos segundos en los que estuvo analizando la propuesta. Aunque al final, negó con la cabeza. No, de momento creo que sería mejor que mejorase mi técnica con el filo celestial. Ya veo, ya veo. Me parece correcto. Reida se echó a reír divertida por la respuesta de la joven. Joven Gal, ¿qué te parece si durante un tiempo, dejamos que estas tres entrenen, mientras se ayudan a mejorar la una a la otra? Suena bien. Además que la chica seguro que no protestará después de perder contra la reina del cauce. Y a nuestra pequeña también le vendrá bien entrenar contra una rival a su altura. La conversación entre los dos se pudo resumir en los siguientes puntos. Eris continuaría entrenando con Isolde hasta que fuera capaz de vencerla. Isolde continuaría entrenando con Nina hasta que fuera capaz de vencerla. Entre ellas se resaltarían aquello que todavía les falta para que pudieran mejorar su técnica. Nina, ¿estás de acuerdo con esto? Me parece bien. Nina asintió mientras pensaba internamente. Es cierto que la curiosidad me hizo participar en este entrenamiento tan extraño. Pero puedo comprender la utilidad de entrenar contra el mejor discípulo del cauce celestial. Y aunque le haya ganado, a mis ojos ni Isolde ni Eris son inferiores a mí en habilidad. Además, aunque me duela reconocerlo, siento que si Eris no hubiera venido a este lugar no habría sido capaz de vencer a Isolde. Si he llegado tan lejos ha sido gracias a la competitividad con Eris. Me alegro de que estés de acuerdo. Por la mañana mantendrán el mismo entrenamiento hasta la fecha, pero cuando se ponga el sol, combatirán entre ustedes. Sí. De acuerdo. Nina afirmó brevemente mientras que Eris se resistió un poco más, estando todavía en el suelo. Y aunque Isolde todavía siguiera inconsciente y no pudiera responder, Reida no la iba a dejar negarse. Y así fue como Eris comenzó su entrenamiento antiestilo del cauce. Un mes más tarde se había originado entre las tres un triple y claro punto muerto. Eris vencía a Nina, que vencía a Isolde, la que vencía a Eris. Cada día, las tres por separado realizaban su propio entrenamiento, y al final del día luchaban entre ellas una serie de combates, tras los que intercambiaban opiniones sobre sus distintas debilidades y formas de eliminarlos. Isolde no tardó en informar a Eris del problema que había visto. Eris-san, no ocultas para nada tu instinto asesino, y en el cauce celestial nos entrenan a traducirlo para saber cuándo atacará o no el oponente. Por eso, siempre sé cuándo vas a lanzarte contra mí y puedo contraatacar a tiempo. No entiendo qué quieres decir con eso. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo? Eris escuchaba con atención lo que le decía Isolde. Y aunque sus respuestas tuvieran un tono repelente y agresivo, lo cierto es que Eris aceptaba toda enseñanza que pudiera ayudarla a mejorar. Tienes razón. Nina-san, tú controlas perfectamente el flujo de tu sed de sangre hasta golpear. ¿Cómo lo haces? No sé si servirá de mucho, pero personalmente opino que para vencer es suficiente con ser el más rápido, por eso no le veo utilidad a cosas como la sed de sangre. Es más, lo que no entiendo es cómo puedes estar todo el día dejando ver tu sed de sangre, Eris. Si no estás peleando con nadie, ¿qué sentido tiene agitarte tanto? ¿No sería mejor relajarse de vez en cuando? No lo entiendo. Pues, ¿por qué no te acostumbras a que todos los días te bañes, te asees, te alimentes correctamente, aproveches para pensar en ese chico que mencionaste tumbada agradablemente en tu cama antes de irte a dormir, y descansas adecuadamente? ¿A qué ha venido eso? Rudeus no tiene nada que ver con esto. Ah. Mo. Lo del chico era de broma, pero eso, apestas, tienes una pinta horrible y hasta pareces estar enferma, así que haz lo que te dije. Lo pensaré. La pelirroja, a la que había vuelto a crecerle el pelo desde su separación con Rudeus, verdaderamente prestaba atención a sus ahora compañeras, analizando lo que le decían. Ni yo quiero mantenerme tanto tiempo en tensión como para romperme. Pero cuanto más entreno,
más fácilmente comprendo que el poder de Ørsted es absurdamente superior al mío, solo con recordar ese día. Pero ahora estoy perdiendo contra Isolde, y eso que su técnica no está ni de lejos tan pulida como la de Ørsted. Si pierdo contra ella, jamás podré pelear contra Ørsted. Eris se quedó pensativa durante varios segundos ante las palabras de Nina, lo que la llenó de frustración. ¡Ja! ¿Por qué no puedo vencerte siendo siempre así? Me haces perder la confianza. Nina no pudo evitar dejar escapar un enorme suspiro. He hecho todo lo que el dios del filo me ha aconsejado. Todo cuanto he hecho lo he hecho de forma racional, entrenar, comer, vivir. Todo. Y aún así no soy capaz de vencer a una bestia salvaje como es Eris con un estilo de vida tan irracional. ¿Por qué hago que te muevas? ¿Eh? Jamás de los jamases se pensó Nina que Eris le respondería, ya que para ella, era una persona egocéntrica que por lo general se desentendía de los problemas ajenos. Utilizando cosas como la mirada, puedo hacer que el enemigo se mueva sin que yo me mueva realmente. Es algo que Richard me enseñó. Richard. ¿Quién es ese? Mi sensei. Pero Nina inclinó su cabeza en confusión tras escuchar a Eris al no comprender lo que le había intentado decir. El motivo de esta confusión se debía a que lo que Eris le estaba describiendo era una técnica usada por veteranos como Richard de forma inconsciente en medio del combate. Pero entre los Upar, era normal enseñar a los nuevos guerreros a manejar a sus oponentes con falsas señales. Y fue Isolde quien intentó traducir lo que Eris había dicho. En otras palabras, provocas a tu oponente para que te ataque, Eris-san. Así es. La explicación de Isolde permitió a Nina comprender lo que Eris le había intentado decir. Entonces, con falsos movimientos me hace creer que va a atacar y cuando intento adelantarme me hace caer en su trampa. Pero esto era algo difícil de aceptar para Nina, concretamente después de su breve trato con la pelirroja habiendo visto su actitud y su forma de vida. Hablamos de una mujer que parece haber nacido y crecido en medio de un bosque. ¿De verdad una mujer así es capaz de usar conscientemente una técnica tan avanzada como la de controlar a su oponente? Pero por su parte, Isolde comprendió automáticamente que eso era lo que Eris había estado haciendo en todos sus combates. Ya que debido a que el estilo del cauce celestial se centra principal en contraataques, todas las técnicas tenían como base el forzar a que el oponente atacara primero. Comprendo. ¿Y lo has estado haciendo cuando combates conmigo, no es así? Lo he intentado, pero tú no te mueves. Eso es porque he recibido un entrenamiento para evitar acciones involuntarias. La próxima vez, prueba a no hacer eso conmigo. Puede que no sirva de mucho porque sigues emitiendo muchísima sed de sangre, pero podría ayudar. Lo intentaré. Eris asintió, aunque seguía descontenta con algo. He dicho que lo intentaría, pero no servirá de nada si no controlo mi sed de sangre, pero no sé cómo conseguir controlarlo. Esta no era la primera vez que le comentaban el problema de su sed de sangre a la hora de combatir. Tanto Ghislain como otros de sus maestros, hasta la reina del filo entró a trabajar en el palacete de Sauros, habían visto y avisado del problema, solicitándose que se calmara. No obstante, Richard hizo lo contrario. Lo que hizo el Supar fue enseñarle a cómo usarla para su ventaja, lo que la llevó a dejar de escuchar a los que más tarde le recomendaron controlarla. Siempre pensé que aunque fuera una desventaja, no habría problema siempre y cuando pudiera hacerla más fuerte. Pero ahora. ¿Y yo, Isolde-san? ¿Qué hago para evitar que Eris me fuerce a atacar? ¿Para ti, Nina-san? Pues a ver, el estilo del cauce celestial posee un sistema de entrenamiento en el que te bloquean la visión mientras te atacan para saber distinguir los verdaderos ataques de los falsos a través del sonido. Pero, como las fintas son técnicas de combate que utilizan algunas razas demoníacas, el propio estilo del filo celestial seguramente tenga alguna forma de contrarrestarlo. Así que, ¿por qué no se lo preguntas a tu gran Sisou-sama? Hasta Nina se sorprendió de las cualidades que poseía Isolde, para racionalizar todo a su alrededor y manejar la conversación.
La presencia de la reina del cauce era bien recibida por la hija de Gal Farion. Bueno, no todo iba a tener una solución sencilla, vaya, qué rápido se hizo de noche. Con estas palabras, Nina puso fin a la discusión de debilidades y soluciones que tenían siempre después de sus combates diarios. Bueno, hasta mañana. Isolde se despidió y comenzó a acercarse a la puerta, pero apenas 2 pasos más tarde se detuvo sonriendo con cierta vergüenza. Por algún motivo pierdo la noción del tiempo hablando con vosotras, hasta diría que me resulta divertido. ¿Será porque es la primera vez que he podido discutir estas cosas con gente de mi nivel y edad? Seguro que sí, Isolde-san, porque a mí me pasa lo mismo. Nina le dio la razón a Isolde, porque no solo disfrutaba hablando con la reina del cauce, sino que además, se había dado cuenta de que aunque Eris por lo general era una persona callada y apenas había hablado con ella, manejaba técnicas variadas y diferentes a la hora de pelear. Pelear con ella era toda una experiencia, porque combinaba con su estilo las técnicas nórdicas celestiales que había aprendido recientemente. Y ahora descubría que esos movimientos extraños que no comprendía resultaron ser técnicas de una raza demoníaca nunca vista. Siempre pensé que era una mujer mono irracional y salvaje, pero empiezo a ver que es hora de cambiar mi opinión sobre ella. No es que utilice movimientos irracionales y salvajes, sino que pelea siguiendo un estilo de otra escuela. Eso es todo. No he cambiado nada. Apenas digo nada en estas sesiones con ellas por mucho que me lo haya mandado a hacer el dios del filo. A lo que Eris se refería era a algo que pasó hace años, mientras entrenaba junto a Rudeus a la hora de manejar una espada. En aquel entonces, el pequeño hablaba con Ghislaine intentando obtener ideas para combatir mejor, qué debía hacer, cuándo, cómo, por qué. Si es algo que Rudeus hizo, yo también debería. Puede que el motivo para abrirse a sus compañeras fuera simple o infantil, pero para Eris era suficiente. Después de caminar juntas mientras conversaban, se despidieron con amabilidad una vez llegaron a su destino. Bueno, es hora de que vuelva con mi gran Sisou-sama. Te agradezco la ayuda de hoy, Isolde-san. No tienes nada que agradecerme, Nina-san. Ya que yo también agradezco tu apoyo, gracias a ti también estoy mejorando. Eris continuaba el camino a su dormitorio. Gracias a ti también, Eris-san. Mañana conseguiré golpearte. Estaré esperando que ocurra. Inf. Sin pararse más tiempo, Eris continuó avanzando. Nina por su parte le hizo una última reverencia a Isolde para despedirse inclinándose ligeramente, y fue corriendo detrás de Eris hasta alcanzarla. Eris, no pasa nada si quieres seguir entrenando ahora, pero al menos date una ducha cuando termines. La Eris de siempre habría pasado por alto estas palabras como siempre. La propia Nina comprendía que le hablaba a la pared, pero el olor no desaparecerá solo, así que no le queda más remedio que continuar diciéndole estas palabras a Eris, hasta que por fin lo haga. Pero la respuesta de Eris no fue la de siempre en este día. En lugar de seguir como si nada, se detuvo y mostrándose enfadada, le clavó la mirada a Nina. Lo que dijiste antes. ¿Hablabas en serio? Antes. ¿A qué te refieres? Que si todos los días me baño bien, como bien, y pienso en Rudeus tumbada en la cama antes de dormir bien, seré capaz de controlar mi sed de sangre. Nina se quedó sin palabras. Eso lo dije sin pensar para que me dejaras en paz. Aunque, es cierto que la calma del guerrero se puede alcanzar tras relajar el cuerpo. Llegando a esa conclusión, decidió que al menos debía darle una oportunidad a esta idea. Exacto. Así por encima te diré que tienes un aspecto horrible, si sigues sin quitarte el sudor del cuerpo, hasta el chico del que tanto hablas saldría corriendo. Eso no es cierto. Rudeus siempre solía abrazar y olfatear mi ropa después de entrenar. Eso es. En su cabeza, Nina se imaginó al chico que había visto en una sola ocasión hundiendo su cara en la camiseta sudada de una chica. Es un pervertido.
pero cuando fue a pronunciar esas palabras, Nina pudo ver a Eris mostrándose claramente enfadada antes de decirlo, por lo que prefirió guardárselo. En todo caso, ahora mismo estás tan sucia que ni él querría acercarse a ti. Bueno, es cierto que Rudeus siempre se lavaba a diario. Está claro, no. Por eso tienes que asegurarte de limpiar tu cuerpo todos los días. Eris se puso a pensar en Rudeus, recordando los días con él. Por lo general evito pensar en él porque me hace perder la concentración, y esta sonrisa estúpida me sale en la cara. No estoy tensa, no estoy emitiendo sed de sangre, ¿no? Si pienso en él, ¿soy capaz de controlar mi sed de sangre? Llegando a esta conclusión, Eris asintió a Nina. De acuerdo, iré a darme una ducha. Bueno, me imaginé que dirías eso. Como quieras, dejaré de decirte qué. ¿Qué has dicho? Eris no hizo caso de la reacción de Nina y continuó en dirección a su cuarto, dejando a Nina confundida y petrificada en medio del camino nevado. Y al final, Eris tardó todavía un año entero en pelear en igualdad de condiciones contra Isolde, la reina del cauce. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.